La verdad que todas las islas tenemos el corazón encogido con ese incendio que se ha declarado en el alma, en el corazón de la isla de Gran Canaria. Ahora mismo estamos viendo las imágenes del incendio declarado en la cumbre de Gran Canaria, concretamente en el municipio de Tejeda. El incendio se mantiene por ahora en el nivel 1, así lo ha indicado el presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, en la rueda de prensa ofrecida a las 5:30 de la tarde. Por el momento hay unas 200 hectáreas quemadas y más de 100 personas desalojadas. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Bienvenidos a este tiempo de información y de análisis aquí en Mírame Canarias. Me acompañan los profesionales Óscar Martín y María Jesús Lillo. A ambos buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Y por supuesto, la cara de Mírame Televisión en la Isla del Hierro. Marian, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Hoy tenemos una actualidad del incendio, pero también vamos a hablar un poco sobre nuestro número de teléfono. El teléfono por el que además pueden participar los espectadores y también comentarnos cómo están viendo la actualidad que hoy está muy pendiente de la isla de Gran Canaria. Exactamente, tenemos esa herramienta que aparece en pantalla, el número de teléfono, donde nuestra audiencia puede transmitirnos todos esos acontecimientos que suceden en el archipiélago canario, como por ejemplo las imágenes que hemos estado viendo al inicio del programa del incendio en Tejeda. Además, la semana pasada también recibíamos una anécdota de un espectador llamado Juan Carlos que ofrecía... ¿Llegan ahí los mensajes? Exactamente, a este mismo mensaje en toda la semana. Léelo. Léelo que te estás estrenando. Hola, buenas. Te estás estrenando hoy en la tertulia. Sí. Por cierto, la última tertulia por este canal en Mírame Televisión, porque a partir del lunes ya este canal no se va a ver, no van a ver, mejor dicho, no van a ver la programación de Mírame por este canal. La verán por el canal autonómico. Y claro, a ese WhatsApp nos llegan muchos mensajes, entre ellos la semana pasada, según cuenta Marian, este que va a leer. Como te decía, recibíamos este mensaje en el que ponía: hola, buenas, soy Juan Carlos, experto inmobiliario del portal propietariovendecasa.com. Y nos decía que en relación al llamado de necesidad de Óscar, que se ponía en contacto para poder obsequiarle unas gafas de vista. Nos mandaba también una imagen de esas posibles gafas que le ofrecía a Óscar. Por aquí, ¿son bonitas? ¿sí se puede ver? La verdad es que sí, son azules. No se ven mucho. Aguántalo ahí, que se van a ver, para que ustedes vean que aquí no hay trampa ni cartón. Óscar, esas gafas, ¿te las mandan desde dónde, Marian? Desde Fuerteventura. Fuerteventura. Bueno, ¿y cómo se llama el señor? Juan Carlos. Juan Carlos, experto inmobiliario, majorero. Gracias por vernos, gracias por ayudar a Óscar, que el pobre tiene gafas por un tubo, pero todas las pierde. A ver si estas no las pierde. Efectivamente, bueno, yo aprovecho, de momento continúo con estas, pero aprovecho además también para darle las gracias a Juan Carlos. Hacías, Manolo, ese llamamiento en ese programa, efectivamente, porque yo decía que, bueno, que a mí las gafas que me gustaban eran las verdes o las azules, que no las encontraba, y hacías un llamamiento a toda Canarias, efectivamente, lanzabas un guante para que algún espectador, efectivamente, bueno, pues que con esa gentileza nos enviase unas gafas. Ha sido el primero en reaccionar Juan Carlos, este profesional inmobiliario
Fuerteventura, en una isla además también donde constantemente contamos mucha información, mucha actualidad, muchas historias, y aprovecho, además tienen buena pinta, son específicamente las que yo pedía, las que pedía Manolo, azules modernas, ha sido el caso, y aprovecho para darle las gracias a Juan Carlos, este espectador de Fuerteventura. En realidad, María Jesús, de lo que se trata es de hacer televisión de proximidad, de cercanía, y el WhatsApp es lo que nos permite es tener justo aquí en esta mesa a un montón de personas que van a poder opinar, aportar información. Ya nos están llegando, por cierto, me dicen nuestros compañeros, imágenes de ese incendio que la gente está enviando por la zona, desde la zona, grabaciones de WhatsApp, y que nos están haciendo llegar a ese número que aparece en pantalla. Y que además es súper importante hacerles partícipes, ¿no?, de un programa que están viendo y que al mismo tiempo pueden ir haciendo a la vez que se hace dentro de este estudio. Y yo creo que eso a la gente le gusta y la gente lo disfruta. Ya pueden disfrutar, hablando de disfrute, como dice María Jesús, de este programa en el canal autonómico de Mírame Televisión. Es decir, si ustedes ahora se van al canal autonómico Mírame Canarias en HD, van a ver perfectamente este programa que, insistimos, hasta el día 1 estamos en periodo de pruebas. Por ejemplo, esto es una prueba, estamos por el canal normal, pero por el canal en HD estamos, y autonómico, estamos testando técnicamente la calidad de la imagen, regulando absolutamente todos nuestros compañeros técnicos en realización y también los ingenieros de Cellnex Telecom, para que el día 1 la imagen sea perfecta. Por cierto, periodo de pruebas histórico también, un hito, un periodo de pruebas que tan solo ha durado 20 días, histórico, un hito. Nunca antes una televisión en Canarias había tenido un periodo de pruebas tan corto, por no decir mínimo, 20 días. No obstante, antes de irnos con el incendio, David Cuesta nos recuerda cómo sintonizar, porque tenemos a David Cuesta siempre presente aquí en Mírame Canarias. Exactamente, Manuel. Tenemos un mensaje de nuestro compañero David Cuesta en el que nos explica esa importancia de resintonizar nuestros televisores para poder llegar al periodo y poder disfrutar de todos esos contenidos canarios y todas esas actualizaciones que tenemos del archipiélago canario. Bien, pues vamos a ver a David. ¿Están disfrutando el verano? Nosotros lo estamos haciendo junto a ustedes. ¿Pero cómo? ¿Que todavía no han resintonizado Mírame Canarias? Es muy sencillo, ya se los hemos explicado, solo necesitan su mando y su televisor. Resintonicen, porque es la única manera de poder disfrutar del nuevo canal autonómico de Mírame Canarias en alta definición, en calidad HD. Además, tienen que hacerlo antes del próximo 31 de julio, porque a partir del 1 de agosto, si quieren ver toda nuestra programación habitual, si quieren ver a nuestros compañeros en las calles, en nuestras romerías, en nuestras fiestas populares, si quieren ver nuestros programas informativos, la tertulia o cualquier contenido de Mírame Televisión, solo lo podrán hacer, insisto, a partir del 1 de agosto, a través del canal autonómico. ¿A qué esperan? Resintonicen Mírame Canarias. Si lo dice David Cuesta, eso hay que hacerlo, porque si no se te puede caer el pelo. Así que a resintonizar ya y vernos hasta en último rincón de Canarias en HD, con máxima calidad de imagen y sonido. Miren, María Jesús, un incendio que nos tiene preocupados a todos los canarios. Sí, sí. Bueno, leía yo ahora mismo que precisamente Federico Grillo había hecho una actualización reciente en Twitter diciendo que parecía que iban a poder ir controlando de alguna manera el incendio. La verdad es que Federico Grillo al final yo creo que lo conocemos todos, que ya casi forma parte de todo nuestro ideario después de aquel incendio tan terrible de Gran Canaria, y parece que vienen buenas noticias. Esperemos que sea así, ¿no? Sí, de hecho se está publicando a esta hora de la noche que podría estabilizarse ya en las próximas horas. Incluso, bueno, es buena noticia porque recientemente, esta misma tarde, el propio Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, barajaba la posibilidad de pedir el nivel 2 del incendio. Un incendio que, como decían, efectivamente, bueno, en principio era un conato a primera hora de la tarde, luego ya se declaró como un incendio forestal. Es curioso, es tremendo, porque venimos del... ¿Qué es en Tejeda? Efectivamente, la cumbre de Gran Canaria, en el municipio de Tejeda, efectivamente. En este caso, bueno, pues se procedió, al parecer, bueno, 200 hectáreas quemadas, se procedió
procedió rápidamente al desalojo de unas 200 personas, concretamente en los puntos, en este caso en el Pico de las Nieves y en Cuevas Blancas, y que desde luego, bueno, pues con un importante dispositivo de emergencia, ¿no? Tanto medios aéreos como terrestres, insisto, en la cumbre de Gran Canaria. No es la primera vez que en ese punto de Gran Canaria se produce un incendio. Ya saben, además, también se nos viene a la mente hace 4 años el tremendo incendio que azotó a la cumbre de Gran Canaria, a la isla de Gran Canaria, pero en principio, efectivamente, como dice María Jesús, parece ser que en cuanto a la última hora podría estabilizarse, insisto, en estas próximas horas, repito, ese incendio que se producía a primera hora de la tarde. Justo hablabas, Óscar, de esa cumbre. Veíamos unas imágenes donde se ve un gran repetidor de televisión. Las cámaras lo tomaban desde lo alto y tengo que decirles que el fuego ha llegado prácticamente a la zona y por ese motivo en gran parte de la isla de Gran Canaria se ha perdido la señal de prácticamente la totalidad de los canales de televisión, porque estamos hablando del corazón de la isla y del punto de mayor altitud para la transmisión de señales. Ahí están todas las radios públicas, privadas, los centros emisores más importantes y por supuesto los repetidores de todas las televisiones, entre ellas las de las 2 televisiones autonómicas, la de la pública y la de Mírame Canarias. Por tanto, probablemente en algunas zonas de la isla van a ver afectadas la emisión, incluso de las cadenas nacionales que no se están viendo por esa misma situación. El alcalde del municipio de Tejeda precisamente ha hablado y nos ha dicho ante los medios de comunicación cómo estaba la situación en ese momento. Exactamente, y como comentaban los compañeros, más de 100 efectivos de emergencias han estado trabajando para extinguir ese incendio. Y también tenemos unas declaraciones del coordinador de emergencias, Francisco Grillo, que veremos a continuación. El incendio empieza en la zona de Cortijos de Huertas, por esta parte, asciende en dirección hacia el Pico de las Nieves, Pico de la Gorra y la zona conocida como Altos del Pozo y El Salao. Ahora mismo a las 19:05 el flanco derecho ha subido bastante el personal, han avanzado bastante, hablamos de tranquilamente tenemos estabilizado cerca de un 60% y en el flanco izquierdo podríamos hablar de un 70%. Las brigadas van muy contundentes, quedan algunos focos, que es lo que hay que ir rematando porque tienen un cierto riesgo de abrir nuevamente los flancos, pero está bastante avanzado la evolución del incendio. Nos queda el flanco izquierdo, parte delantera, que la idea es ahora ir cerrando con medios aéreos y personal terrestre para ir cerrándolo sobre la caldera de los Marteles, y luego el flanco derecho va a morir, todo está muriendo en parcelas de quemas, trabajos preventivos, se está reduciendo mucho la intensidad y allí lo apagaremos bastante fácil. E incluso está muriendo por sí mismo en lo que conocemos como los riscos de Tirajana, que miran en dirección sur. En la cabeza de incendio, que es la parte más activa, ahora mismo la podemos ver en la caldera de los Marteles. Vemos aquí a la izquierda el Pico de la Gorra con las instalaciones de AENA y tenemos un poco más abajo en dirección hacia el oeste, tenemos ya llegando a la caldera de los Marteles, vemos la cabeza. Ahora le pilla de bajada, con lo que el comportamiento es mucho más calmado y ahora tenemos una oportunidad para sobre todo ir cerrándolo desde este flanco, que viene desde Llanos de la Pez, ir avanzando y cerrándolo aquí, con lo que podríamos en las próximas horas hablar de una estabilización del incendio. Hay que frenarlo para luego ya liquidar y terminar de matar todas estas zonas activas. En síntesis, Cola está controlada, el flanco derecho y flanco izquierdo van entre un 60 y un 70%. Precisamente era nuestro compañero José Medero, técnico en la isla de Gran Canaria, quien nos informa que se han perdido las señales precisamente porque las llamas han llegado a las inmediaciones de esos centros emisores, tanto de radio como de televisión. Así que de ahí el que en estos momentos prácticamente no haya señal de televisión, salvo en algunas zonas de la isla de Gran Canaria. Óscar, a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. María Jesús, estamos todos con el corazón en un puño, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es que las personas que han sido evacuadas puedan volver a sus casas, que haya los menores daños posibles,
tanto a la naturaleza como a los bienes que puedan estar en la zona, y que se controle lo antes posible. Y sobre todo yo creo que hay que hacer un llamamiento porque estamos en una situación con un calor extremo en muchas ocasiones, y tenemos que ser todas las personas que acudimos a esas zonas muy responsables con lo que hacemos, ¿no? Porque al final todos los incendios provienen de descuidos o de provocaciones. Pero es que no salimos de una para claro. otra. El otro día en La Palma, ardiendo la isla, pero es que en la isla de Tenerife se activaron varios frentes de fuego. Y así también hoy en Gran Canaria. Parece como si de buenas a primeras arranca el fuego en un lado y empieza a aparecer en otros puntos. Es tremendo. Bueno, y el otro día detenían a la persona que parece ser que estaba provocando los incendios en el norte de Tenerife durante los últimos 10 años. ¿Lo pillaron? Es importante, efectivamente. Además, no sabía, ¿eh? Sí. Me acabo de enterar por ti. De hecho, la semana pasada, la Policía Nacional, agentes del Cuerpo Nacional de la Comisaría del Puerto de la Cruz en el norte de Tenerife, después de una investigación, saben además también que se instalaron unas cámaras en puntos, en espacios donde este presunto pirómano podría estar actuando. Además, también se le vincula como presunto autor de otros incendios de años pasados en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, y efectivamente procedieron a su detención. Por cierto, a la gente que nos está viendo desde cualquier punto de Canarias, Los Realejos en Tenerife es una zona, fíjense, Los Realejos es el municipio que más fiestas tiene de toda Canarias, pero donde más incendios se producen precisamente por casos como los que está contando mi compañero Óscar y María Jesús. Se procedió a la detención y, si no me equivoco, pasó en las últimas horas a disposición judicial y la jueza al juez lo ha enviado a prisión. Es importante dar este dato, efectivamente, porque llevan tiempo siguiendo. De hecho, hoy el Cabildo Insular de Tenerife ha anunciado a través de su presidenta, Rosa Dávila, que en este caso, bueno, pues pide personarse en la causa para hacer un seguimiento ante un presunto pirómano que ha hecho un daño tremendo en el norte de Tenerife, concretamente, como decía Manolo, Los Realejos. Y si yo soy el alcalde de Los Realejos, yo creo que el ayuntamiento también tendría que personarse. Sí, bueno, de hecho, el alcalde de Los Realejos anunció esa personación junto al señor Ruano, consejero de presidencia, y la propia responsable del área del medio natural, Blanca Pérez, y la presidenta en rueda de prensa anunciando los detalles de esa detención, o por lo menos que se ha detenido y que se persona. Me alegro por Rosa Dávila, me alegro por Blanca, además. Blanca Pérez. Y también, por supuesto, del alcalde de Los Realejos, Adolfo, por estar. Estas cosas son en las que uno tiene que no temblarle el pulso. Efectivamente, pero es curioso, Manolo, como decía, ya además también en esa ola de calor que hemos vivido durante las últimas semanas en Canarias, Tejeda ha sido uno de los municipios más golpeados por esas altas temperaturas. Con las altas temperaturas que hay, la gente se puede descuidar tanto, chico. Cierto. Y antes hablaba Federico Grillo, fue el héroe de aquel incendio hace 4 años. Por cierto, es curioso, porque en los últimos años los presidentes, los candidatos a la presidencia del gobierno, llegan, lamentablemente se estrenan en los fuegos. Hace 4 años Ángel Víctor Torres, y ahora Fernando Clavijo con el tremendo incendio de La Palma y este de Gran Canaria. Vale, pues que no nos toque ni otra pandemia ni un volcán, por Dios. Por Dios. Y sí que es verdad que además tanto las autoridades, tanto insulares como regionales como municipales, están lanzando advertencias cada cierto tiempo de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, cómo hay que proceder, qué es hasta dónde se puede llegar, y no podemos estar en cada día en un conato de incendio porque o hemos quemado un rastrojo o se nos ha escapado por cierto, continúa abierta en estos momentos la investigación por parte de la Guardia Civil para determinar las causas de ese supuesto descuido humano y, por tanto, los que han podido ser supuestos protagonistas, efectivamente, del incendio de La Palma en un contenedor, concretamente en la zona de Las Tricias, Vamos a hablar, si les parece, de las elecciones. Ya pasó el 23J y el 24 ha sido el 24J. Y jodidos vamos a estar durante algunos días con habrá pacto, no habrá pacto, habrá nuevamente elecciones. ¿Qué habrá? ¿Qué pasará? Lo cierto es que el resultado es el que ha sido y no hay mayorías absolutas. Bueno, la cosa parece complicada, pero parece que todo apunta hacia una dirección, puesto que yo creo que el partido que ganó las elecciones, que es el PP, hasta ahora lo que se ha demostrado hasta el día de hoy es una imposibilidad total de confluir en una mayoría
con otros partidos políticos, porque ya, por ejemplo, ha habido partidos que le han dicho que no, ¿no? El PNV, sí. El PNV ha dicho que no, Vox y Coalición ha dicho Canaria, que no. Coalición Canaria ha dicho que no, Que si va no, Vox. tampoco. Vox ha dicho que con el PNV no va, entonces yo creo que la mayoría solo se puede articular en una dirección y el problema ahora será qué va a hacer Junts. Efectivamente, en este caso yo creo que las miradas están centradas en los movimientos que pueda hacer principalmente en este caso Pedro Sánchez, el Partido Socialista, teniendo en cuenta ese veto del PNV, de Vox, porque saben además también que hay cierto sector del Partido Popular que no le interesa que Vox forme parte de esa estrategia del Partido Popular por el daño que le pueda hacer aún más al Partido Popular. Pero insisto, en este caso, bueno, pues habría que ver los movimientos de Pedro Sánchez, sobre todo la conquista de los independentistas, en este caso de Puigdemont, teniendo en cuenta más, podría repetirse la misma estrategia de apoyos para lograr los 176 diputados, en aquella época con Pablo Iglesias Podemos, ahora con esta confluencia que ha creado en este caso el Sumar. Pero es verdad, es clave en este caso, en clave canaria, el apoyo que pueda tener, aunque solamente con un diputado. A veces hay ciertas contradicciones dentro de Coalición Canaria. Ellos ponen... Lo han dicho público. Sí, la abstención, eso sí, que no forme parte Vox de un gobierno del Partido Popular, ni Sumar, es decir, en la extrema izquierda en este caso. Ahora más estaban 4 diciendo que no veía que Feijóo pudiera articular una mayoría y que por lo tanto no iban a participar de razón tiene. Una pantomima. Entonces, la única opción es abstenerse a un gobierno de Sánchez, pero el gobierno de Sánchez que formará parte de un gobierno Sumar, evidentemente que le dará el gobierno la mayoría, entre otras organizaciones, entre otros grupos políticos, al Partido Está claro es que Partido Socialista. Ha partido de máximos, de unos máximos que ahora mismo, según María Jesús Montero, son inaceptables. Como por ejemplo la autodeterminación y la amnistía para... Está pidiendo un poquito, ¿eh? Sí. A mi ver. Sí, lo que pasa que, claro, todos sabemos que en una negociación tú partes de aquí para luego conseguir algo. No, a partir de aquí, María Jesús, el partido de aquí. Claro, también es verdad que en caso de que está dividido. En caso de que haya un apoyo de Coalición Canaria al gobierno de Pedro Sánchez o a la investidura de Pedro Sánchez del Partido Socialista, se abstendría. Evidentemente no daría un voto a favor. No hay que olvidar que hay una circunstancia, un factor que hay que tener en cuenta, que en Canarias gobierna Coalición Canaria con el Partido Popular, el gobierno que ha conformado Fernando Clavijo como Manuel Domínguez. Sí, pero yo no sé qué opinará María Jesús y tú también, Óscar, y ustedes también desde casa, pero a ver, Clavijo de tonto no tiene un pelo. Clavijo tendrá este pacto con el Partido Popular, pero una canita al aire con Pedro Sánchez no le vendría mal, cierto, porque sabe que puede traer el cosas. dinero, efectivamente, y además, la financiación, financiación autonómica. Y además, ojo, aviso navegante, ahí Fernando también dice, oye, Pepe, si tú me fallas, tengo la otra carta. Y que luego hay que tener en cuenta una cuestión, que pese a que Coalición Canaria tiene un diputado, en esta legislatura esa diputada, que es Cristina Valido, puede ser absolutamente decisiva. Ya lo fue en su momento, además también, junto a Nueva Canaria. Entonces yo creo que eso determinará también mucho qué pactos se puedan articular, porque no es la primera vez que en Canarias hay un gobierno y que Coalición Canaria en ciertos momentos apoya a otro gobierno. Yo recuerdo que había sectores dentro de Coalición Canaria en la época en la que Paulino Rivera era presidente, que era además el máximo responsable de Coalición Canaria en esta comunidad, siempre quería pactar en Canarias con la fuerza política, el signo político que gobernase en Madrid. Por cierto, en esas exigencias de Coalición Canaria ponen sobre la mesa la financiación autonómica y la reconstrucción de La Palma. Hay algunos dirigentes, algunos sectores del Partido Socialista que ya hoy están mirando a la posibilidad de continuidad o no de ese gobierno en Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular, después de los movimientos, insisto, después de la posibilidad que pudiese el propio Pedro Sánchez obtener apoyos para lograr los 176 diputados. Bueno, yo creo que vienen unos tiempos, vamos a decir que divertidos. Hombre, para la audiencia sí, porque yo creo, María Jesús, Óscar y también Marian, que no sé, pero a la gente nos encanta, a nosotros nos encanta ver a los políticos, verles nerviosos. Sí. Matándose por el asiento. Eso es como el Juego de Tronos. Bueno, de hecho, Feijóo está nervioso, sino que se lo pregunten al sector de Ayuso, cuando gritaban Ayuso en Génova 13. Y ayer hubo una cosa muy curiosa. Y Ayuso calladita la boca. Ayer hubo una cosa muy curiosa, que es que cuando estaban entrando a la reunión de la Federal, le preguntaban a todos los varones si dudaban de la continuidad de Ayuso, sí, y todos dijeron que rotundamente ella no. Dijo que creía que no. Ella decía que creía que no. Que dijo que creía que no. Así es. No sé yo. En esta mesa
se sientan estos compañeros periodistas, pero sobre todo se sientan ustedes a través del WhatsApp. Ahí está el número, compartan su opinión con nosotros y nos vamos con la lectura en clave canario de estas elecciones generales, porque el resultado al final, María Jesús, fue que la fuerza más votada en Canarias fue el PSOE. Sí, yo creo que el PSOE revalidó sus resultados de las autonómicas. Es verdad que en Canarias yo creo que en las elecciones generales se produce un fenómeno y es que hay mucho voto que a lo mejor vota a Coalición Canaria en las autonómicas que se va a esa batalla entre PSOE y PP en lo que son las generales y eso se resiente. Sí que es cierto que yo creo que a lo mejor Coalición Canaria pensaba, no lo sé, que podría rascar una segunda diputada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que hubiera salido Guadalupe González, pero que se quedó en puertas. Y luego yo creo que es algo que hay que reflexionar y que el nacionalismo tiene que reflexionar, y es que en la provincia de Las Palmas consiguen representación cuando están unidos. Cuando van separados no consiguen representación, y 2 diputados hubieran sido muchísimo más importantes que uno en las circunstancias en las que estamos. Y es una pena que esas 2 alas del nacionalismo canario no coincidan en unirse para un mismo vuelo, ¿no? Sí. Una pena, digo, por los que piensen en clave nacionalista. Sí, efectivamente, en este caso cuando hacían ese llamamiento, cuando querían articular ese frente común para presentarse junto a otras organizaciones nacionalistas en este proceso electoral del pasado 23 de julio, falló ese entendimiento entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, en esa posibilidad de reunificación entre ambas fuerzas políticas, y se ha evidenciado. Mantiene el tirón, se mantiene con ese diputado, con ese cambio además. No era fácil para Coalición Canaria un cambio de rostro, se marchaba el rostro de Anoramas cuando venía a Canarias y apostaron por Cristina Valido. Por tanto, han aprobado en esta prueba de fuego la caída importante, pero más que importante de Nueva Canarias, que ha perdido mucha representación, sobre todo su líder, Román Rodríguez, que no es diputado, que perdió su escaño y además pierde su representación en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que la clave, voy a dar 2 nombres para esa unidad, si se quiere conseguir, está en Fernando Clavijo y Teodoro Sosa. Esas 2 personas son claves para que se produzca el encuentro final y el nacionalismo vaya junto si se produjeran unas elecciones a la vuelta de la esquina, pasado el verano o en un futuro. Doy esa clave. Lo que no es entendible es que fueran juntos en las anteriores y en estas no, realmente yo creo que Nueva Canarias puso una excusa que tampoco era... No sé, la excusa era que ellos no estaban dispuestos a apoyar un gobierno y que Coalición Canaria no podría apoyar otro gobierno y tendría que apoyar un gobierno más de izquierdas y no de derechas. O sea, al final se perdieron en un debate que no tenía que ver con Canarias y que no tiene sentido, porque realmente si tú sumas los votos que obtuvo Coalición Canaria en la provincia de Las Palmas y que obtuvo Nueva Canarias, se hubieran conseguido revalidar el diputado o la diputada. Sí, a nivel regional el Partido Socialista mantuvo el tirón, efectivamente, como decías, María Jesús, se convirtió en la primera fuerza en Canarias. El número de votos, hubo una importante subida destacable del Partido Popular, con un nuevo presidente, un nuevo líder, que es el actual vicepresidente Manuel Domínguez. Es verdad que en la provincia de Las Palmas tuvo mayor fuerza el Partido Socialista. Se puede decir que arrasó, por ejemplo, en la capital Gran Canaria. Arrasó, por ejemplo, el Partido Socialista, curiosamente, en la isla de Lanzarote, donde ha perdido el poder, que el poder ahí lo recuperó en este caso Coalición Canaria y el Partido Popular. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife sí que es verdad que ahí se convirtió en la primera fuerza quizás el Partido Popular. Por ejemplo, en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, municipios como por ejemplo Adeje, ahí fue la primera fuerza política, en este caso el Partido Popular, con Emilio Navarro, senador, presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife. Por cierto, parece que el caso mediador no hizo efecto, no golpeó al Partido Socialista en Fuerteventura, que le fue bien, insisto, al Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, y un Partido Socialista que le fue bien, curiosamente, en la isla de La Palma, donde obtuvo, en este caso, el senador, el escaño al Senado con Kilian Sánchez y con Sergio Matos como diputado nacional del Partido Socialista en la provincia tinerfeña. Lo digo que me parece curioso porque el Partido Socialista sí que fue víctima de un descalabro en las elecciones autonómicas, insulares y locales, teniendo en cuenta la victoria en esa isla de Coalición Canaria.
Y luego hay que tener en cuenta que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no había candidatos de Vox. Cierto. Y eso le ayudó mucho al Partido Popular. Menuda pelea, menuda pelea. Que a lo mejor esa pelea se traslada ahora al Parlamento de Canarias. No lo sé. Ahí hay cuatro parlamentarios. De momento están tranquilos. Mantienen ¿sabes? grupos, de momento están tranquilos, efectivamente. Pero es curioso porque efectivamente todos saben que esos votos, aquellos votantes, lo contamos en su momento, que iban a votar a Vox, no tuvieron otro remedio que votar al Partido Popular. Y el Partido Popular era consciente, además yo recuerdo hablar con algunos dirigentes del Partido Popular que se iban a aprovechar esa circunstancia. Circunstancia que se aprovecharon también de Ciudadanos, que ha desaparecido, y aquellos que votaban a Ciudadanos le dieron la confianza al Partido Popular, en este caso en Tenerife. Exultante y feliz estaba el secretario de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, y así compareció el día 23J ante la opinión pública. Y cuando aún queda por cerrarse algunas mesas electorales, por tanto los resultados no son definitivos, podemos afirmar que a esta hora el Partido Socialista gana las elecciones en Canarias con claridad. Hemos aumentado, y el dato no es definitivo, con lo cual será más, a esta hora en 57.000 votos los que conseguimos en las últimas generales. Y por tanto, sin ninguna duda, es un espaldarazo de la sociedad canaria que hace que en apenas 2 meses el Partido Socialista ganara las elecciones autonómicas, locales, insulares, y también ganar ahora en Canarias las elecciones generales. Espaldarazo social. Y eso hace que sumemos a los 5 diputados que ya teníamos en las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados, un diputado más, 6 diputados del Partido Socialista. Por tanto, enhorabuena a Loli Corujo, a Luc Andrés, a Ada Santana, a Héctor Gómez, a Alicia Álvarez y a Sergio Mato, los nuevos 6 diputados canarios. Y también a esta hora debemos decir que con los datos que aún no son definitivos, tenemos en estos momentos idéntico número de senadores que teníamos. 7, pero confirmados prácticamente que serán de nuevo senadores: Ramón Morales, Marta Saavedra, Pedro Martín, Marta Arocha por la isla de Tenerife, Manolo Fajardo por la isla de Lanzarote, y va en primer lugar Paloma Hernández por Fuerteventura, incluso Kilian Sánchez en la isla de La Palma. O sea, un grandísimo resultado en todas las islas. Grandísimos resultados, desde luego, Ángel Víctor. El mal trago de las pasadas elecciones autonómicas se le ha quitado de repente, evidentemente, con este excelente resultado para el Partido Socialista. Otra que estaba exultante, en este caso la nacionalista Cristina Valido, había revalidado el escaño de Coalición Canaria en el Congreso. Gracias a todos, gracias Ani, que ha estado conmigo cada segundo de esta campaña para conseguir que la voz de Canarias, aunque a algunos no les guste, no se apague. Para conseguir que en la tribuna del Congreso se siga subiendo una mujer a hablarle con acento canario a quien vaya a estar en la Moncloa. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a todos los hombres y mujeres de esta tierra que han entendido lo importante que es que estemos en el Congreso con una voz independiente, con una posición de libertad y de obediencia únicamente al pueblo canario. Han sido más de 100.000 hombres y mujeres los que han entendido lo que esta tierra se juega y lo importante que es tener allí esa voz, es poder negociar, es obligarles a contar con nosotros y es que tengan que tenernos en cuenta. En una campaña de una polarización, como ya ha dicho Fernando, tan tremenda que, como hemos visto hoy, prácticamente todos los partidos históricos de todo el Estado español han bajado
y la gente se ha posicionado o en el azul o en el rojo. Han hecho una apuesta por la derecha o la izquierda. Y en ese escenario tan complicado, Canarias no ha fallado. Seguimos estando allí y vamos a ser decisivos. Sin ninguna duda, vamos a ser decisivos. Por un lado o por el otro, nos van a necesitar. Vamos a negociar. El partido decidirá, como se ha dicho ya, en las próximas horas, cuál es nuestra posición, dónde estamos, con quién hablamos, de qué hablamos y qué queremos. Y a partir de ahí tendrán que responder a Canarias si quieren contar con nuestro voto. También hay que escuchar a Manuel Domínguez, líder de los populares canarios, porque Manuel Domínguez junto a los populares conseguía un excelente resultado. De hecho, los mejoraba. El Partido Popular en Canarias ha vuelto a subir un peldaño más en esa escalera de la que he hablado durante mucho tiempo. Son 100.000 votos más los que hemos obtenido con respecto al ejercicio al año 2019, un 10% más de respaldo de los canarios al Partido Popular en esta tierra. Y eso se ha traducido en que hemos ganado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en que hemos empatado en el número de escaños, en el número de diputados en la provincia de Las Palmas. 6 serán los representantes del Partido Popular al Congreso de los Diputados y ese es un peldaño más que ha subido el Partido Popular en esta tierra. Por lo tanto, también quiero agradecer a todos los canarios, a todas las canarias que han depositado ese respaldo, ese voto al Partido Popular desde las 8 Islas Canarias. A todos ellos quiero decirles que no le vamos a defraudar. Ya dijo el presidente Feijóo que lo va a dar todo para negociar y entonces sí, gobierne en España quien ha ganado las elecciones, que es Alberto Núñez Feijóo. Así lo celebraba Manuel Domínguez. Pero nos vamos con Noemí Santana, castigada en las autonómicas cuando iba por Podemos, Unidas Podemos, y ahora claramente beneficiada por ir a la lista en la provincia de Las Palmas por Sumar. Gracias a todas y cada una de las más de 50.000 personas que han apostado por Sumar en la provincia de Las Palmas, porque si no, no estaríamos hablando de que hoy vamos a conseguir una diputada de Sumar por esta provincia. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Nosotros hemos puesto desde aquí, desde esta provincia, nuestro granito de arena para conseguir que la ultraderecha no gobierne en nuestro país. Y esto es muy importante. Parecía que algunos ya estaban de celebración desde el 28 de mayo, ya daban por ganado el gobierno y este país ha salido a la calle para decir que lo que queremos es un gobierno demócrata, un gobierno constitucionalista, un gobierno que defienda la convivencia, la verdad y la libertad. Y ahí va a estar Sumar para defender todos esos valores democráticos en ese gobierno. Esperemos que se pueda conformar, esperemos que con todos los apoyos de todo el arco parlamentario sigamos con un gobierno que ha tenido muchísimas dificultades en el camino. Hemos tenido una pandemia sanitaria, hemos tenido una guerra en el corazón de Europa, hemos tenido muchísimas dificultades y obstáculos por el camino, pero este país ha sabido reconocer todos los esfuerzos que ha hecho su gobierno para generar un escudo social y defender a las personas, muy al contrario que se hicieron en crisis anteriores. Yo creo que eso es lo que ha hecho a las personas salir de sus casas, decir que quería defender el gobierno progresista en España y bueno, mañana 24 es hora de sentarse, de hablar y de poder ver si nos dan los números para seguir continuando con las políticas progresistas, con las conquistas para nuestra ciudadanía. Seguiremos pensando en nuestras pensionistas, en nuestras jóvenes, en nuestras mujeres, en el colectivo LGTBIQ+, en todas esas personas que han hecho posible que hoy frenáramos los pies a aquellos que nos querían devolver a tiempos más oscuros.
Sumar sí conseguía parlamentario por la provincia de Las Palmas, pero no por Tenerife, igual que pasa con Nueva Canarias en la provincia de Las Palmas. Luis Campos no consiguió ese acta de diputado. A los medios que están hoy aquí acompañándonos, agradecerles una vez más ese recorrido que han hecho junto a nosotros por cada uno de los municipios de las islas, acompañándonos, trasladando nuestro mensaje. La primera consideración es la felicitación a la sociedad canaria una vez más. Ha sido una jornada en la que no conocemos los datos definitivos en materia de participación, pero creemos que se ha superado lo de los anteriores comicios generales y sobre todo el civismo. Volvemos a reiterar que la sociedad canaria es infinitamente mejor que algunos que intentan dividirla, confrontarla. Esta es la clave canaria de las elecciones, Óscar. Sí, hay que decir que a mí me llamó la atención el hecho de que no saliera, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el candidato de Sumar, Alberto Rodríguez. Ya saben además también que Alberto Rodríguez es concejal del Ayuntamiento de La Laguna. Entiendo además el hecho que se ha quedado fuera, que haya perdido, que no haya podido recuperar el escaño que tuvo en su momento en el Congreso de los Diputados, podría además también hacerle reflexionar el hecho de por qué no facilitó un gobierno, en este caso, con mayoría en el Ayuntamiento de La Laguna, Partido Socialista, Alberto Rodríguez Sumar y el candidato Unidas se Puede, el propio Rubén Ascanio. Eso por un lado. Por otro lado, Noemí Santana fue noticia efectivamente. Yo estoy convencido además también que si Noemí Santana se hubiese presentado por Podemos no hubiese salido. Le vino bien la fuerza de Sumar, de esta confluencia, de esta fuerza que lidera Yolanda Díaz en la provincia de Las Palmas, donde tuvo más tirón. Como es evidente, se ha evidenciado que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ha salvado Noemí Santana. Noemí Santana, decía Manuel al principio, fracasó en su intento de ser diputada, en este caso regional, perdió su escaño como diputada del Parlamento Regional. Hay que recordar además también que fue muy cuestionada la que en su momento fue durante estos 4 años, que formó parte del Pacto de las Flores, el gobierno que lideraba a Víctor Torres, consejera de Derechos Sociales. Insisto, me ha llamado la atención el hecho de que no haya podido obtener o recuperar el escaño que ya tuvo en su momento por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez. Pero yo creo que Alberto cometió un error en campaña, que aparte no ha hecho una campaña excesivamente activa, y yo creo que, para mí, creo que Alberto cometió el error de decir que iba a estar en el escaño solo el tiempo que le habían quitado. Días. Exacto. Y así tú al electorado no le estás dando un buen mensaje. El electorado quiere que si te va a votar a una fuerza política, esa fuerza política esté con el representante que le ha dicho que va a estar, y que no haya ahora de repente voy a estar tantos días y no tantos otros. Estoy de acuerdo contigo con que si Noemí Santana se hubiera presentado por Podemos, probablemente no hubiera salido y que ha salido beneficiada de la corriente de Sumar. Pero lo que me extraña es que esa corriente de Sumar no haya podido con mantener un diputado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sí, fue curioso, a mí me llamó la atención. Yo también creo que es verdad que en la provincia de Las Palmas han bajado los resultados, o sea, que tenían más diputadas en las elecciones anteriores que lo que han terminado teniendo ahora, pese a que el resultado de Sumar, para haberse configurado como se ha configurado, en el tiempo que se ha configurado, y la campaña como le han realizado, no ha sido malo. En cualquier caso, yo creo que la noticia efectivamente es que ha resucitado políticamente a Noemí Santana. Se le daba por muerta políticamente hablando después de su destrozo y su fracaso absoluto como líder además de Podemos en Canarias, perdiendo su escaño en el Parlamento Regional. Estas elecciones han matado a mucha gente y resultado a otros, ¿eh? Sí. Ojo. Y de hecho su candidatura fue muy cuestionada, porque había voces que decían que tenía que estar Victoria Rosell y que no tenía que estar ella. Fueron víctimas, fruto de esa guerra interna que había efectivamente en Podemos, que además se quedó en el camino Victoria Rosell, efectivamente. Óscar, ¿tienes datos sobre algo que pasó justo antes de las elecciones y que publicaba el periódico La Provincia? Sí, así es, Manolo. Esto es un hecho lamentable, tremendo. De nuevo, el protagonista, lo ven, Julio Cruz, el ex histórico secretario de organización del Partido Socialista en Canarias, hombre fuerte del PSOE en aquella época, además que fue diputado, pertenece a la agrupación del Partido Socialista en la isla de La Gomera. De hecho, fue senador por la comunidad autónoma. Lo fue todo dentro del Partido Socialista en aquella época en la que José Miguel Pérez era el secretario general. Y digo que es lamentable, vuelve a ser protagonista. ¿Por qué?
Porque, según ha trascendido, ha publicado Prensa Ibérica este fin de semana, el gobierno, es decir, el gobierno de Sánchez, el Partido Socialista, daba a Julio Cruz un cargo en Venezuela. Un cargo en Venezuela 2 días antes del 23 de julio. Es decir, el Ejecutivo de Sánchez, según ha publicado este grupo de comunicación, le ha nombrado, en este caso, supuestamente a dedo, consejero de Trabajo. Parece que es una noticia del 28 de diciembre, pero es de hace unos días. Le nombra, supuestamente a dedo, consejero de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones en Caracas. En Caracas. Ya me contarán qué relación tiene Julio Cruz con Venezuela y con Caracas. Al parecer, según publica, insisto, este grupo de comunicación, podría percibir un complemento salarial de 22.799 euros. A mí me llama la atención, sigue siendo protagonista porque ha sido muy polémico. Primero, ya saben, por su nombramiento supuestamente a dedo, donde se puso en duda el procedimiento en el que se colocó a Julio Cruz como director general de Presidencia y Planificación en el Ayuntamiento de La Laguna, liderado por el socialista Luis Lloray Gutiérrez, donde además en una época anterior también supuestamente a dedo, según denunció Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se lo endosaron a Patricia Hernández cuando era alcaldesa. Ha fracasado, insisto, en La Laguna, donde ha sido denunciado políticamente por Coalición Canaria, también fracasó en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y ahora lo colocan en Caracas. Que alguien me lo explique o que baje Dios y lo vea. No, la verdad es que la situación es un poco extraña, ¿no? Y que además todos sabemos que Julio Cruz se mantenía como uno de los líderes de La Gomera antes de su enfrentamiento con Casimiro Curbelo, y que todo terminó con su enfrentamiento con Casimiro Curbelo. Aquí de lo que se trata, María Jesús, si me permiten, es salvar a Julio. Es una deuda pendiente que tiene Ángel Víctor Torres con Julio Cruz. ¿Qué ocurre? Yo creo que hay un momento en el que las personas deben saber ellas mismas dar un paso a un lado y decir hasta aquí he llegado, y a partir de aquí... Julio Cruz está intentando colocarse en todos lados. Vale, oye, ¿por qué? ¿Tú estás dando por hecho? No, porque Julio Cruz no quiere volver al Cabildo de La Gomera. Julio Cruz es jefe de servicio del área de comercio y turismo. Estaría trabajando en el Cabildo de La Gomera, cuyo presidente es Casimiro Curbelo. Y no olviden que, según el entorno de Casimiro Curbelo, información que yo manejo, ha sido uno de los que en aquella época traicionó políticamente al que fue su mentor, que es el propio Casimiro Curbelo. Y no puede ser, no sé, yo es que soy mal pensado. No puede ser que a lo mejor Casimiro se lo pidiera a Ángel Víctor: mándame a Julio Cruz para Caracas. Ya intentó en su momento el Partido Socialista nombrarlo presidente de la Autoridad Portuaria, una operación fallida, y que además yo estaba convencido en aquella época que el propio Casimiro Curbelo, porque en aquella época se había fraguado el pacto en Canarias, yo estoy convencido que le dijo al propio Ángel Víctor Torres: si colocan a Julio Cruz como presidente de la Autoridad Portuaria, rompo el pacto. Hombre, el enfrentamiento entre Julio Cruz y Casimiro Curbelo fue muy cruento. Todos sabemos de aquellas campañas que salieron a la luz y que fueron muy duras. Y es cierto que eso derivó en una ruptura total del Partido Socialista en La Gomera, de la formación de la agrupación socialista Gomera, que además fue la que se quedó con todos los resultados electorales dentro de la isla. Y que desde entonces Julio Cruz es verdad que ha perdido toda su representación. Claro, porque aquellos episodios, algunos judiciales, algunos escandalosos que trascendieron, que envolvieron o golpearon a la figura de Casimiro Curbelo, uno de los que trató de sacar rédito, entre otros dirigentes del Partido Socialista en La Gomera, como Manuel Ramón Plasencia, entre otros, el alcalde de La Jeró, y que además es diputado regional. Uno de los que trató de sacar rédito fue Julio Cruz. ¿Por qué? Quería cargarse a Casimiro Curbelo para ser él el candidato a la presidencia del Cabildo de La Gomera por el Partido Socialista. Ojo, porque acabamos de terminar unas elecciones en las que se concurría a las elecciones generales tanto para elegir diputados como senadores, pero ahora ya tenemos la propuesta de senadores por la comunidad autónoma, que son, Óscar. Pues sí, estaba cantado, efectivamente. Se ha aprobado hoy en el Parlamento a propuesta de los diferentes partidos políticos. Coalición Canaria, ya lo anunciamos, lo vaticinábamos hace ya algunas semanas, ha propuesto, ha sido ya aprobado en el Parlamento, nada más y nada menos, sorprendente, a Pedro Sanginés, el que fue presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. Saben ustedes que se enfrenta a varias causas judiciales, por tanto será el senador que represente a Coalición Canaria en esta comunidad autónoma. Por tanto, no hay que ser muy listo, tratan de aforar al propio Pedro Sanginés, repito, como senador de la comunidad autónoma. Esa era efectivamente la operación de Coalición Canaria. Partido Socialista, José Antonio Balbuena, el ex
el que hasta hace bien poco, ya fue senador, por cierto, durante un tiempo, el que hasta hace bien poco era consejero de Transición Ecológica de la Comunidad Autónoma del Partido Socialista, será el que representa al PSOE en el Senado, repito, representando esta comunidad autónoma. Y luego el Partido Popular, a otra histórica que lleva muchísimos años, una larga vida en el Partido Popular, la que fue presidenta del Partido Popular en Gran Canaria, la que fue presidenta del Partido Popular en Canarias y candidata del Partido Popular a la presidencia del gobierno, María Australia Navarro, va a representar al Partido Popular. Senado, Comunidad Autónoma, ha sido aprobado hoy en el Parlamento. Pues el que fuera consejero de Transición Ecológica hasta hace poco y ya propuesto como senador por el Partido Socialista, va a estar hoy con nosotros en unos minutos en esta mesa de análisis junto a nuestros compañeros Óscar Martín y María Jesús Lillo. Pero tenemos que hablar de otros cargos, ¿no? De los cargos intermedios. Y antes de continuar con la actualidad política, me gustaría recordar a nuestra audiencia la importancia de resintonizar sus televisores, porque en lo que llevamos de programa me han llegado muchísimos mensajes de los espectadores preguntándonos cómo resintonizar sus televisores. Por eso tenemos un mensaje de nuestro compañero Ayrán Fernández que nos explicará un poco cómo desarrollar ese cambio de canal para obtener esa calidad de imagen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevan el verano? Bueno, espero que espectacular. Nosotros aquí en Mírame tenemos una cosa muy importante que decirte, ¿eh? Quiero que cojas el mando a distancia y resintonices Mírame para que puedas ver el nuevo canal autonómico en HD de Mírame. Va a ser increíble. A partir del 1 de agosto tenemos una emisión en donde tienes la programación habitual. Estaremos en todas las fiestas, los barrios, los pueblos, la lucha canaria. Te traeremos la programación, los programas que más te gustan, la tertulia. Tendremos nuevos boletines informativos y muchísimas novedades que todavía no te puedo contar. Así que lo que tienes que hacer es resintonizar, decírselo a tus amigos, a tus primos, al hermano, entrar en la casa y decir, espera que lo resintonizo yo por ti y vernos en la máxima calidad en HD. Plazo hasta el próximo 31 de julio. Resintoniza Mírame Canarias para que nos veas en HD. De hecho, si resintonizan, van a ver ahora mismo esta tertulia en calidad HD y hasta en el último rincón de esta comunidad. Óscar Martín, cargos intermedios. Sí. Seguimos hablando de cómo se compone el gobierno de Canarias nuevo. Cargos intermedios, algunos los podrían calificar como echaderos, no lo digo yo, seguramente algunos los podrían calificar como echaderos. Este pasado lunes, ayer, nombramientos, cargos intermedios. Digo que algunos espectadores... ¿De Julio Cruz era un echadero o es un enchufe? Es un echadero. ¿Y diferencia entre enchufe y echadero? Bueno, las formas de hacerlo, al fin y al cabo siguen siendo lo mismo, pero lo que le están haciendo a la medida al propio Julio Cruz no es enchufe, es echadero. Bueno, y hablemos de los echaderos canarios. Yo voy a dar los nombramientos de cargos intermedios, pero probablemente algunos espectadores que nos conocen dirán que son echaderos. No lo digo yo, lo podrían dar o decir o pensar los propios espectadores. Diciendo, no, lo digo porque ya saben que hay algunos, durante todo este tiempo hay algunos y algunas que se han quedado fuera de las listas. Algunos y algunas que han sido candidatos o candidatas a algunas instituciones canarias y no han triunfado. Al Congreso, no han sido incluidos en el Congreso, en las listas del Congreso, al Senado, y durante las pasadas elecciones autonómicas e insulares y locales no han tenido poder y se han quedado fuera de las instituciones. Por tanto, repito, algunos podrán concluir que son echaderos. Empiezo. Por el Partido Popular, Ángel Sabroso. Sabrán quién es Ángel Sabroso, todo un histórico concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Llevaba 17 años como concejal. Insisto, concejal además con poder y luego en la oposición en el Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas ha sido nombrado como viceconsejero de Deportes del Gobierno Autónomo, cuota del Partido Popular. Antonio Ortega. ¿Quién es Antonio Ortega? El que ha sido alcalde de San Mateo. Perdió el poder en San Mateo, por cierto, ha dimitido efectivamente como concejal, lo colocan como director general del Instituto Canario de la Vivienda. Antonio Ortega, exalcalde de San Mateo, al frente del Instituto Canario de la Vivienda. Guadalupe González Taño. Saben que Guadalupe González Taño, la que fue presidenta del Cabildo de La Palma, diputada regional en el Parlamento regional, era la número 3
la número 2 en la lista del Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, detrás de Cristina Valido. Y que casi consigue entrar, ¿no? Sí, casi Que consigue por cierto, entrar. me llama la Y atención. que lleva 4 años dedicándose a su actividad privada. Es cierto, me llama la ¿A qué atención. se dedicaba, perdón? Ella es abogado, ella es jurista, Abogada. sí. Sí, me llama la atención porque era la número 2 detrás de Cristina Valido. Se supo el domingo que no iba a ser diputada y el lunes conocemos su nombramiento. Guadalupe, me llama a mí la atención, Guadalupe González Taño, directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos. No me preguntes a qué significa y cuál es esa labor porque yo no sé cuál es. Verónica Meseguer. Pero porque tú no estás muy en lo digital, ¿entiendes? Puede ser. Directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos. Verónica Meseguer era una incógnita. Verónica Meseguer, que fue concejal de deportes en su momento con el señor Bermúdez en Santa Cruz de Tenerife, fue consejera en la oposición en el Cabildo Insular de Tenerife. No apareció en ninguna lista, nos preguntamos algunos, que sería de la propia joven chicharrera Verónica Meseguer. Directora general de Mayores y Participación Activa. Carmen, la joven es directora de mayores. Sí, me llamó la atención, por cierto, cuando vi ese nombramiento también. Parece que a ti también, Manolo. Carmen Delia Alberto, una conocida en la política chicharrera. Carmen Delia Alberto durante varios años fue concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, fue consejera de Coalición Canaria en la oposición en el Cabildo Insular de Tenerife, directora general de Transparencia y Participación Ciudadana. María Dulce Gutiérrez. María Dulce Gutiérrez fue concejal con Haroldo Martín, ¿recuerdas? En el Ayuntamiento de La Victoria. Cierto. Fue candidata de Coalición Canaria a la Alcaldía de La Victoria, este municipio del norte de Tenerife. Saben que no obtuvo poder Coalición Canaria en La Victoria, mayoría absoluta del Partido Socialista. La colocan como directora general de Discapacidad. Por cierto, señora Gutiérrez, tendrá usted una ardua y difícil, complicada y sensible tarea al frente de la discapacidad en Canarias. José Telle, vuelve a sonar, vuelve a aparecer el nombre de José Telle, un conocido de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, un hombre muy cercano además también a la fuerza que tiene Efraín Medina dentro de Coalición Canaria. Director general de Emigración, ya fue, cuando Clavijo fue presidente del gobierno, director general de Emigración. O sea, otro que se va para Cuba o Venezuela, ¿no? No lo sé. Pero bueno, puede estar aquí, pero con recupera, sí, está aquí, recupera la Dirección General de Emigración. Ya fue director general de Emigración, que Efraín Medina también en su momento asumió ese área. Juana María Reyes, la conocida histórica ex directora del Servicio Canario de Salud, en aquella época convulsa en materia sanitaria cuando Paulino Rivero gobernaba esta comunidad autónoma. Saben que Juana María Reyes, aparte de que fue directora del Servicio Canario de Salud, fue también consejera de gobierno en el Cabildo Insular de Tenerife al frente de Acción Social. La han nombrado directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Ya me contarás también qué significa esto y cuál es su labor. Cristóbal de la Rosa, un conocido de Coalición Canaria en la capital tinerfeña. Saben que además Cristóbal de la Rosa fue viceconsejero de Turismo del Gobierno Autónomo. Fue además un conocido director insular de Cultura en el Cabildo Insular de Tenerife. Lo han nombrado director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas. Y Sandra Rodríguez, portuense, Coalición Canaria, candidata de Coalición Canaria a la Alcaldía del Puerto de la Cruz, fracasó una vez más como candidata, la han colocado, o mejor dicho, le han dado la responsabilidad de Directora General de Protección a la Infancia y la Familia, es también una tarea complicada para la portuense. Al final, yo creo que los partidos políticos terminan nombrando a las personas que forman parte de los partidos políticos. No lo he cuestionado. Sí. Al final sí que es cierto que el gobierno han entrado algunos técnicos, pero suelen ser los menos. La mayor parte de los cargos se nombran dentro de los que son personas pertenecientes a los partidos políticos. Además, son los que hacen que al final quien gobierne consiga el éxito, o mejor dicho, que el partido que gobierne consiga el éxito, porque arrastran a equipos, a personas, a agentes, ¿no?, esos comités. Yo lo que sí que creo es que, bueno, habrá que darles esos 100 días de los que se habla siempre de margen y ver en qué sentido estén realizando su labor. Sí que es cierto que hay labores, como decía Óscar, que son muy difíciles, como es dependencia o como es todo lo que tiene que ver con infancia y discapacidad o con infancia y familia, porque es una consejería que yo creo que Candelaria Delgado tiene un reto brutal muy a sus Buen espaldas. perfil, buena conocedora de la materia. Yo también lo creo. Igual que digo, creo que Sandra Rodríguez, en el ámbito de la familia y sobre todo de la infancia, creo que puede hacer un papel importantísimo. Creo que si bien no son técnicos, no tienen el perfil técnico, sí tienen el perfil humano. Miren, nos vamos a publicidad. Marian, en unos segundos continuamos. Estoy mirándote aquí y digo,
Dios mío, estoy mirando a la isla del Hierro. Pero bueno, publicidad y continuamos con más asuntos de su interés. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Continuamos con más actualidad aquí en Canarias al Día. Y la actualidad también está en las declaraciones que dio Ángel Víctor Torres aquí en Mírame Canarias. María. Exactamente. El presidente del Partido Socialista en Canarias acudía hace unos días a los platos de Mírame Televisión para valorar un poco sobre la nueva conformación del Gobierno de Canarias y le respondía varias preguntas a nuestro compañero Ricardo Negrín. Tanto el Partido Popular como Coalición Canaria nos criticaron mucho porque decían que gastábamos demasiado en recursos públicos en la estructura del gobierno. Ahí están los plenos, las preguntas que nos hacían tanto al consejero de Hacienda, Román Rodríguez, como a mí, ¿no? Bueno, pues el gobierno de Canarias, que acaba de empezar su camino, su senda, es el más caro de la historia de Canarias. Tiene más cargos políticos que ningún otro en toda la historia de nuestra democracia y por tanto va a ser el más costoso para los canarios y canarias. Y por tanto, ¿tiene esto sentido? En absoluto. Yo creo que con esto ni se adelgaza la administración, ni ser más rápido en la respuesta. ¿Qué necesidad tenemos ante un momento difícil, como dicen que vamos a tener, el que hoy haya pues 25 cargos políticos más que con el gobierno saliente a día de hoy? Porque esto está sin terminar, ¿no? Hasta el día de hoy ya son 25 cargos políticos más. Decían que iban a bajar 2 puntos el IGIC, ahora dicen que lo dejan para el año que viene. Con lo cual no había tanta necesidad de tocar los impuestos porque decían que la gente lo estaba pasando mal, llegan al gobierno y lo aplazan y luego creo que hay un fraude electoral evidente, ¿no? La primera medida, aliviar la carga fiscal a los ricos. Caro, nos va a salir, según Ángel Víctor Torres, el más caro de la historia, este nuevo gobierno, María Jesús. La verdad es que yo no me he parado a mirar las diferencias que había con el gobierno anterior. Sí que creo que hay cargos que se han desdoblado, que antes no estaban desdoblados, sí que llaman un poco la atención. Pero bueno, como todo, ¿no? Habrá que ir viendo cómo va caminando, si realmente era necesario ese desdoblamiento o no, y si luego se produce algún reajuste, no lo sé. Sí, hay cargos intermedios. Ellos anunciaron además cuando dieron el sello, el pistoletazo a este gobierno, Coalición Canaria Partido Popular, que iban a ver que no querían que se diese la sensación, no querían gobiernos paralelos y habían cargos intermedios. Es verdad que el Partido Socialista desde el primer momento, en cuanto al gasto de dinero público, sí que criticó, cuestionó los excesivos nombramientos, el mayor número de consejerías, de viceconsejerías y en este caso de direcciones generales, que se puede trasladar al debate que se abrió en su momento, que puede estar abierto, ¿no? La abultada, el exceso de dinero en cargos intermedios y, repito, el hecho de que no se haya reducido la administración pública, en este caso el gobierno de Canarias, ¿no? Con el coste que eso supone. Yo no sé ustedes, pero yo desde luego tengo unas ganas de fiesta, de mucho cuidado, porque estamos en Santiago, en Santa Ana, en San Cristóbal, que son santos muy representativos en muchas ciudades, pueblos y barrios de Canarias. Y Marian, yo tengo muchísimas ganas de fiesta. Efectivamente, Manuel, este fin de semana hemos vivido un momento muy especial con nuestra primera emisión a través de nuestro canal autonómico, principalmente con un municipio al que le tenemos muchísimo cariño, como es Galdar, con esos caballitos de fuego con los que vivimos. Podemos ver en las imágenes que multitud de personas acudieron a estas fiestas y disfrutaron de estas tradiciones tan especiales para el municipio, que combinan diversión y fe, diversión y tradición, perdón. No, y también fe, la fe en Santiago Apóstol, que es una figura que identifica a Santiago del Teide en Tenerife,
a Santiago también en Los Realejos, en Tenerife, y por supuesto a la capital, a la primera capital de Gran Canaria, que fue Gáldar. Ahí se instauró ese santuario, que fue el primer lugar religioso de la isla, y con la imagen de Santiago Apóstol como referencia. Efectivamente, esa transmisión de la que habla Marian fue la primera que hacíamos en este periodo de pruebas por el canal autonómico, y además fue un éxito de participación. Es la primera vez que se transmitía este evento, que se viene rescatando del año 1848, fíjense, y que ahí están Lili Quintana, bajo la dirección artística de Israel Reyes, director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que se encargó de dirigir esta fiesta hermosísima, que terminó con un impresionante castillo de fuegos artificiales, emulando al fuego, a las fogareras que se hacían en las noches previas al Día de Santiago, en la noche de los caballitos de fuego. También quería destacar que a partir de la próxima semana nuestros espectadores podrán disfrutar de unos contenidos 100% canarios y unos contenidos propios, un 60% de contenidos propios. Entre ellos están las luchas canarias, las fiestas tradicionales, películas canarias también tendremos a partir de la próxima semana. Que la vamos a poder ver, si Dios quiere, el día del estreno de Mírame Canarias, en su primer día de emisión. Una película con mucha historia, igual que Guarapo, ¿no? De los hermanos Teodoro y Santiago Ríos, y los informativos, que vamos a comenzar con boletines informativos, pero que van a ser la vértebra de Mírame Canarias a partir ya de verano. No queremos esperar a la nueva temporada. Esto es inusual, todo es inusual en Mírame Canarias, pero ya saben ustedes que veníamos siendo una televisión de ámbito regional desde hace ya un buen puñado de años. Este cambio, este paso es a mejor, es llegar a donde antes no llegábamos, porque hasta el último rincón de un barranco, Artenara, Taganana y otros tantos rincones donde no se veía Mírame Televisión, y ahora, gracias a que vamos junto con la televisión canaria, ellos como canal público y nosotros como canal privado, pues estamos muy felices de llegar a más sitios y además con mejor calidad. Y permítame que les diga que todo esto lo hacemos con una ilusión tremenda, con el respaldo de la sociedad, pensando en la cercanía, en la proximidad y en el papel que jugamos los medios de comunicación de cohesionar al archipiélago canario. Así que estamos, María Jesús, Óscar, muy ilusionado. Sí, desde luego, además es curioso, es llamativo, es importante destacar, Manolo, porque la semana pasada yo además tengo el orgullo y el placer, el privilegio de formar parte en ese anuncio, ese programa especial que tuvo una expectación y un impacto tremendo en toda Canarias. Lo vienes de anunciar, y en tan poco tiempo, en un periodo tan corto, el proceso de prueba, ¿no?, de una televisión que bueno, pues como todos saben, va a convertirse en un canal autonómico, como es pues en Mírame Televisión. En tan poco tiempo, esa velocidad es tremenda. Eso dice mucho, sin lugar a dudas, al recorrido, por tanto, que va a tener a partir de ahora, como decías, Manolo, a partir del día 1, ya canal autonómico, Mírame Televisión, en todos los rincones, en toda Canarias, en cualquier punto, con esa calidad que le va a diferenciar del resto de cadenas, a partir del día 1, como ustedes decían, con esa programación. Es importante, por supuesto, arrancar y que un canal autonómico tenga esa fuerza, pueda demostrar ese liderazgo con contenido propio, producción propia, y sin lugar a dudas, porque es un canal autonómico apostando por esa producción o esos contenidos canarios, es clave. Y sobre todo entiendo, Manolo, que la idea que tienen es fundamental, porque es la columna vertebral de un medio de comunicación, la apuesta firme por los servicios informativos, por la información, y además, como yo decía la semana pasada, sobre todo en los tiempos que corren, que la actualidad es incesante y es más que intensa, como han podido comprobar esta misma noche. Eso te iba a decir, y además que la población canaria tenga diferentes fuentes de las que informarse, que sean profesionales de todas las islas los que les cuenten lo que está pasando en cada una de las islas, y que sean 2 boletines informativos, que eso es de alabar, que se haga un boletín informativo a mediodía y otro
boletín informativo por la tarde, para que las personas que viven en toda Canarias estén informadas. Y no es fácil. No es fácil articular algo así, como decías, articularlo en tan poco tiempo. Y sobre todo, yo creo que, bueno, una apuesta por contenidos canarios que es de alabar y que yo creo que la población la va a coger con los brazos abiertos. No, y además con los corresponsales de todas las islas, que en todas las islas, además se han notado estos últimos meses, hay un caudal informativo importante, y el hecho que tengan esos corresponsales en todas las islas específicamente para esa programación informativa es tremendo, es importante. Que se trata de ascender en cobertura, pero no perder la proximidad. Claro. Y esa proximidad, la cercanía, la proximidad la vas a tener es clave. Gracias a tus corresponsales, ¿no? Sin lugar a dudas, es clave. En un medio de comunicación, la cercanía y la proximidad cada vez más importante, y es lo más que requieren los espectadores. Con las redes sociales, con todo lo que tiene que ver con Internet y todas las fuentes de información que tenemos a través de la red, muchas veces perdemos ese contacto con la realidad, y creo que ese contacto con la realidad es súper importante para saber qué es lo que realmente le está pasando a las personas, que al final es lo que tenemos que contar, ¿no? Lo que pasa. A nosotros no nos gusta contar que somos la noticia, sino contar noticias, pero esta vez es que somos noticias, y por eso, y gracias a ustedes, tenemos que contarlo. Mírame Televisión llega ya a todos los rincones de Canarias con su nuevo canal autonómico en alta definición. Mírame Televisión ha marcado un hito sin precedentes en la historia de la televisión de Canarias, al convertirse en el primer canal privado en emitir por el múltiple digital de cobertura autonómica, lo que permitirá a la cadena que dirige Manuel Artiles llegar a todos los rincones del archipiélago en alta definición. El paso dado por Mírame Televisión permitirá alcanzar una cobertura plena en Canarias, ya que el canal autonómico llega al 95% del territorio del archipiélago y emitir en formato de alta definición. De esta forma, la televisión de las Islas Canarias tendrá la misma capacidad de difusión que la radiotelevisión canaria. A partir de ahora, Mírame Televisión pasa a explotar un canal digital del Servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito autonómico, que fue adjudicado mediante decreto de Presidencia del Gobierno de Canarias el 25 de febrero de 2015 y que por aplicación de la normativa vigente se convirtió en licencia. Mírame Televisión inició en noviembre de 2018 un proceso de expansión que ha permitido al canal emitir en todas las islas mediante la explotación de diferentes licencias insulares y comarcales, aunque sin llegar a tener una cobertura plena. Un estudio elaborado en junio por la empresa Infortécnica muestra que la cadena ya es conocida por más de 1 millón de personas en Canarias, con un total de 434.000 espectadores habituales y una cuota de pantalla del 2,8%. Datos a los que hay que sumar el liderazgo que Mírame Televisión ejerce desde hace años en las principales redes sociales. Desde la dirección del canal esperan que con el nuevo salto al múltiple autonómico, estas cifras se incrementen de forma considerable en los próximos meses y la cadena se reafirme como el principal referente audiovisual del sector privado en el archipiélago. El nuevo canal autonómico de Mírame Televisión ya ha comenzado su emisión en pruebas, por lo que desde la cadena se hace un llamamiento para que los espectadores resintonicen sus televisores. Ante cualquier duda, se han abierto 2 vías para resolver las preguntas de los usuarios. Por teléfono, mediante una llamada al número 673-972-446. O a través del sistema de mensajería de WhatsApp 691-623-914. Y vía email, para lo que se ha habilitado la dirección de correo electrónico sintoniza@mirametv.com.
seguimos con más información, con más noticias, porque precisamente hoy nos acompañan en esta mesa junto a María Jesús Lillo y a Óscar Martín, una de las personas mencionadas en esta tertulia, José Antonio Balbuena, propuesto por el Partido Socialista como senador por la Cámara Canaria. Balbuena, bienvenido, buenas noches. Bien hallado, Manolo. Tú sabes que siempre es un placer estar aquí y verte que cada vez estás mejor. Y ver también cómo va evolucionando esta cadena, ¿no? Recuerdo las primeras ocasiones en las que tenía entrevistas contigo y nada tiene que ver con lo que hay ahora, ¿no? El ser la primera cadena privada de ámbito autonómico que emita en digital, eso nada más que fruto de la perseverancia y de tener la meta clara. Y sencillamente, Manolo, felicidades. Gracias, gracias. José Antonio, te acaban de proponer, hoy esa es la noticia, de eso hablaremos. Así que, primero, ¿cómo sientes esa proposición? Porque, digo, ¿cómo te sientes ante la propuesta? Porque hasta ahora eres el consejero de Transición Ecológica. Decía Óscar que ya había sido senador, conoces la Cámara de Representación de cada comunidad, de cada zona del Estado. ¿Y qué significa para ti volver al Senado? Significa una responsabilidad. Cuando yo fui senador prácticamente durante 6 semanas, porque en cuanto se constituyó el gobierno, Ángel Víctor me llamó para hacerme frente a la Consejería de Transición Ecológica y no lo dudé, no dudé ni un minuto. Según me llamó en la misma llamada, le dije que sí y por lo tanto no continué con esa etapa de política nacional, que si ya era apasionante en la legislatura número 13, ahora que empieza la número 15, es aún más apasionante. Salimos de unas elecciones donde el resultado ha sido el que es, donde es posible que se pueda producir un nuevo gobierno de progreso, por lo tanto un gobierno de las personas que trabaje por incrementar los derechos de cada uno de los ciudadanos que viven en España. Y sabemos que no va a ser sencilla esa legislatura para el conjunto de parlamentarios. En Canarias hemos tenido un magnífico resultado en las elecciones. Hemos obtenido de los, creo recordar que eran de los 11 senadores que estaban en juego, 7 han caído del lado del Partido Socialista. Hemos obtenido un resultado como que solo es igualado por el resultado que obtuvo el Partido Socialista en el año 2008, en el pleno auge de la época de Zapatero, y evidentemente volver a la Cámara Alta en esta ocasión por designación autonómica y por tanto con responsabilidades en la defensa de los intereses de cada una de las 8 islas, pero sobre todo también con una firme voluntad de ayudar al Partido Socialista Canario y por lo tanto agradecer al secretario general, presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pues esa oportunidad y esa confianza que ha depositado en mi persona y que evidentemente pues los que me conocen saben que voy a trabajar a fondo, ¿no? Hablaba de una situación apasionante, pero la verdad es que el Senado puede ser una Cámara muy compleja en esta legislatura porque de hecho el PP ha obtenido mayoría absoluta en el Senado, mientras que no se sabe cómo se va a configurar el gobierno. ¿Cómo ve que pueda ser ese futuro y si nos puede dar alguna pista de cómo se pueda configurar ese gobierno? Bueno, yo creo que ahora los ciudadanos han votado de manera clara por seguir apostando por los derechos. Ahora se empieza a criticar que el Partido Popular ha ganado las elecciones, que es una realidad y que por lo tanto debe de ser ellos quienes conformen el gobierno. Por cierto, no he escuchado a ningún dirigente del Partido Popular en Canarias aferrarse a ese argumento. Sería muy raro escuchar a Manolo Domínguez o a López Afonso o a Tarife, es decir, que el partido más votado es el que tiene que gobernar. Tiene que gobernar el que consigue más apoyo. Y está claro que hay una mayoría parlamentaria que quiere seguir trabajando para aunar derechos por y para todos y cada uno de los ciudadanos que compartimos un país. Evidentemente, la Cámara del Senado, con una mayoría absoluta del Partido Popular, va a ser difícil, no va a ser sencillo. Vamos a asistir a debates muy intensos. Vamos a seguir insistiendo, vamos a asistir como el Partido Popular, Vox, por suerte, tiene una representación, creo que no tiene ningún tipo de senador electo, no sé si tendrá de alguna comunidad autónoma, pero por suerte no va a estar Vox, pero es verdad que van a seguir insistiendo en los mensajes y en las mentiras que vienen reiterándose de desmembramientos de un país, de España, de una situación donde no se gobierna para todos los españoles y eso, pues evidentemente, va a ser compleja la tarea dentro de la Cámara Alta del Senado, pero no por ello estoy convencido que todos y cada uno de las senadoras y senadores que compondremos el grupo parlamentario en el Senado, pues nos vamos a emplear a fondo, ¿no? Vamos a emplearnos a fondo para desmontar las mentiras del Partido Popular,
Aquí no se trata de ser más o menos español, todos somos igual de españoles. Que nadie se atreva a decir que un solo socialista es menos español o es menos canario que ningún militante del Partido Popular. Porque no se trata solo de querer la bandera, se trata de querer la bandera de España, pero también a las personas que vivimos en este país. Y por tanto se trata de seguir garantizando los derechos que hemos conseguido con mucho esfuerzo y en la medida de lo posible seguir aumentando derechos. Eso es querer a España. Desmontar derechos no es querer a España. Desmontar el derecho es sencillamente hablar de un simbolismo y de una falacia en torno a un país del que el Partido Socialista ha demostrado ser un defensor a ultranza. Han desaparecido las tensiones territoriales desde el momento que el Partido Socialista gobierna. Cuando gobierna derecha, empiezan las tensiones territoriales. Y por lo tanto, eso no quiere la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria quiere un país sosegado que respete las identidades de cada autonomía, pero sobre todo un país que siga ahondando en derechos y que España, ese país del que nos sentimos tan orgullosos todos y cada uno, pues siga siendo un referente en el contexto europeo por ganar derechos a las personas. Ya que estamos hablando de las elecciones generales, señor Balbuena, muy buenas noches. En caso de que vuelva a gobernar Pedro Sánchez y su partido, el Partido Socialista, ¿en qué medida podía afectar a la continuidad del pacto en Canarias, el gobierno canario, coalición canaria-Partido Popular? Bueno, yo creo que Fernando Clavijo está deseando que gobernemos a nivel nacional, que Pedro Sánchez sea el presidente, ¿no? Yo creo que Coalición Canarias no va a ser importante en la gobernabilidad del Estado, lo cual es bueno, porque está claro que habiendo obtenido solo un representante en el Congreso de los Diputados, ninguno en el Senado, pues está claro, bueno, AHI se ha obtenido un representante, pero está claro que los canarios y las canarias no se han creído que ellos son la voz de Canarias. La voz de Canarias somos el resto de parlamentarios, tanto del Partido Popular, de Sumar, como el PSOE. Por lo tanto, somos... coalición. Por eso, somos igual de canarios que los representantes de Coalición Canarias, no somos menos canarios. Por lo tanto, veo difícil que se pueda ver afectada la composición de esa mayoría que actualmente está en torno a que ha hecho presidenta Fernando Clavijo, pero sobre todo porque Fernando Clavijo, para sentirse cómodo en la presidencia, necesita tener alguien con quien meterse en Madrid. Y evidentemente ya lo ha anunciado, ¿no? Ha anunciado que hemos visto dos formas de hacer política desde la presidencia del Gobierno de Canarias. Una que ya recordamos de Fernando Clavijo, de la confrontación directa sin resultados positivos para Canarias, y otra de Ángel Víctor, que siempre hemos abocado y hemos defendido el entendimiento y el diálogo con firmeza, pero muchas veces sin visibilizar esos enfrentamientos que se tenía, pero que al final se traduce en resultados para Canarias. Canarias, insisto, ha sido la primera vez en toda la historia de Canarias que algo como la Reserva de Inversiones de Canarias, fruto de la COVID, se ha logrado ampliar un año más. Eso nunca había sucedido. Canarias ha sido la comunidad que más fondos europeos ha recibido de manera específica para el sostenimiento del empleo, o por ejemplo en materia de transición energética, somos la comunidad que hemos recibido casi 500 millones de euros. Ninguna comunidad del Estado español ha recibido esos fondos. Y eso se hace desde el diálogo, desde poner argumentos sobre la mesa y no ir con titulares a negociar a Madrid, donde lo primero que se visibiliza es un enfrentamiento. Con el enfrentamiento nunca se llega a nada. Sin embargo, quedan todavía muchos retos para Canarias dentro de lo que es la política nacional. Estaban estos días hablando de retos como terminar la reconstrucción de La Palma, el hecho de seguir luchando por el mantenimiento de ciertos derechos. No sé si a la hora de conformarse el gobierno, si desde el Senado se va a poder hacer algo en ese sentido o cómo van a abordar este tipo de cuestiones desde lo que es la gobernabilidad de España. Bueno, evidentemente, ha mencionado un tema con el que estoy especialmente sensibilizado, que es la reconstrucción de la isla de La Palma. Mientras he sido consejero y 2 semanas antes de finalizar mi mandato, presenté con los vecinos de La Palma el borrador del decreto ley. Un borrador del decreto ley que se ha estado trabajando sin medios de comunicación, de forma intensa, todos los fines de semana, desde el mes de febrero, y con el que se garantiza la recuperación de Las Palmas. Un decreto ley que el Gobierno tiene sobre la mesa y que no ha hablado del mismo. Por lo tanto, lo primero que tengo que pedirle a este Gobierno que apruebe ya ese decreto ley. Es un decreto ley que tiene todos los parabienes desde el punto de vista legal. Ahora parece que se quiere inventar algo sobre la posible inconstitucionalidad. Eso no existe, que no mientan, ¿no? Que no mientan.
Es decir, un decreto ley que garantiza que en el mismo instante en el que se apruebe el decreto ley ya hay determinados tipos de familias que pueden empezar a reconstruir, que garantiza la creación de esa agencia que se encargará de la reconstrucción de la isla de La Palma, que garantiza que aquellos que quieran optar por vender la propiedad que actualmente está sepultada bajo la lava, por los motivos que sea, se le compre a precio de 18 de septiembre del año 2020, que garantiza que todos los trabajos de reconstrucción se va a hacer de la mano de los afectados, porque el consorcio estará representado en la propuesta que hacemos al 50% por administraciones públicas y por afectados, que garantiza la participación de todas las administraciones públicas. Y evidentemente, como senador autonómico, una de las primeras cosas que voy a hacer es precisamente reunirme con el grupo de afectados con los que trabajé para saber cómo está ese decreto ley, que puede ser susceptible de modificación, pero yo solo le pido al nuevo gobierno de Canarias que hable con los vecinos si quieren modificarlo. Sé que muchas veces hablar no es un hábito frecuente entre algunos dirigentes y responsables políticos, pero es necesario hablar. Hacer un decreto de ley a espaldas de los vecinos es innecesario. Y podremos seguir caminando con la ley de volcanes, pero el decreto ley es una respuesta inmediata a la situación de los vecinos, donde todas las preguntas tienen cumplida respuesta. Y evidentemente, como senador autonómico, no solo me reuniré con los afectados, sino que después me encargaré de hablar con los distintos ministerios afectados para, evidentemente, sustanciar ese compromiso que en todo momento ha manifestado el Gobierno de España. Hay que recordar, por ejemplo, que una votación directa al partido, como es el Senado, en la isla de La Palma, el senador es socialista. Por lo tanto, está claro que ha habido un refrendo de las políticas socialistas en la isla de La Palma desde el punto de vista de lo que ha supuesto ese vuelco del Gobierno de España. Las ayudas están llegando, han llegado. No es verdad que no se haya recibido ningún tipo de ayuda, ¿no? Pueden hablar con que por menos para que sepa que ha recibido algo, ¿no? Las viviendas esas que dicen contenedores no están oxidadas, ¿no? Que había una rumbre en la parte exterior, pero por dentro son perfectamente habitables y acabarán saliendo de esas viviendas. Por lo tanto, el señor Clavijo, cuando llegó, dijo que se lamentaba de esas viviendas, de esos contenedores. Bueno, pues siguen instalados y espero que sigan instalados, porque es una respuesta digna hasta que tengan su vivienda definitiva. Yo quería preguntarle a José Antonio Balbuena, que hasta ahora ha sido consejero de Transición Ecológica del Gobierno, ¿qué balance hace de estos 4 años de gestión? Un balance muy positivo, ¿no? Yo creo que primeramente es la primera vez que existe una Consejería de Transición Ecológica en el Gobierno de Canarias, pero además hemos aprobado una ley canaria de cambio climático, ¿no? Que ya el Partido Popular no dice que la vaya a derogar, lo cual es una buena noticia, sino que seguramente articula algún tipo de modificación. Y lo que le dije al consejero Mariano Zapata, ¿no? Le dije, mira, en materia de acción climática no hay colores políticos, no pueden haber colores políticos. Y le puse algunos ejemplos. Arias Cañete, cuando fue comisario europeo, avanzó en la lucha, en la agenda de cambio climático de la Unión Europea, del Partido Popular. Ursula von der Leyen, una firme representante de la derecha europea, pero sin embargo firme comprometida con la lucha contra el cambio climático. Y le he dicho que cualquier tipo de intención de modificar la ley de cambio climático, evidentemente, mesas abiertas, teléfonos abiertos, y cuando quiera nos podemos sentar para ver, para matizar algunos aspectos de la ley, y que puede contar con la colaboración del Partido Socialista. Ahora, cualquier tipo de modificación a la Ley Canaria de Cambio Climático, el riesgo más importante que tiene el planeta en la época reciente, y con unos efectos demoledores que pueden asomarse a la ventana de Canarias en las próximas décadas, no vamos a permitir ni un solo retroceso, ni una zona, ni aligerar de alguna forma las exigencias que supone la Ley de Cambio Climático, que no va a ser, insisto, ni burocratiza, ni va a parar la economía, ni nada por el estilo. Si alguien lo dice, que lo demuestre. Por lo tanto, pero sin embargo, dicho esto de Mariano Zapata, por el que tengo un elevado respeto, porque, en fin, fue presidente de Cabildo de La Palma y es una persona que escucha, una persona que es capaz de llegar a acuerdo, una persona sosegada. Sí veo con pavor y con terror cómo el Gobierno de Canarias, que ha aumentado su estructura un 30%, que ha aumentado el coste que va a suponer a todos los canarios y canarias 2 millones de euros al año. Este gobierno va a costar 2 millones de euros más al año, que no es poco. Pero sin embargo,
crecen un 30%, con direcciones generales que tú no sabes muy bien por qué se crean, con nuevas viceconsejerías, pero se han cargado la dirección general que estaba encargada del desarrollo de la Agenda 2030. Ese gran compromiso de Canarias con el futuro. Se la han cargado, ha desaparecido. Y eso no es bueno. Evidentemente, cuando el mismo presidente, que cuando le pedían cuentas sobre qué estaba haciendo Canarias en materia de su Agenda de Desarrollo Sostenible, mandaba páginas en blanco, que su primera acción sea cargarse la dirección general responsable, en exclusiva, del desarrollo de la Agenda Canaria 2030, pues evidentemente es una mala noticia. Y por lo tanto estos 4 años yo creo que han sido unos años positivos. Hemos incrementado las energías como nunca. Hemos pasado de que apenas habían 400 personas que tenían placas de autoconsumo en su casa, deben estar ya por las 12.000 viviendas. Hemos incrementado las energías renovables de manera que ya hay 1 gigavatio cuando habían 600 megavatios. Hemos arrancado las obras del Salto de Chira, hemos arrancado la obra de la conexión del cable submarino entre Tenerife y La Gomera. En definitiva, yo creo que se ha dado un vuelco importante y habrá que estar atento para que no se produzcan retrocesos y no se pierda ni un solo gramo de la intensidad en el discurso ambiental que algunos ha horrorizado y que recientemente, bueno, pues parece que algunos empresarios ven como un éxito que ya no esté en la consejería, pero sí es verdad que en estos 4 años yo creo que el Gobierno de Canarias ha sido previsible en su acción climática, en su acción ambientalista. Y se han marchado, señor Balbuena, tranquilos con respecto al caso mediador. Se lo digo porque hemos conocido, bueno, ha trascendido y lo hemos contado que nada más y nada menos que el viceconsejero de Agricultura de la Comunidad Autónoma, es decir, del Partido Socialista, el número 2, Alicia Banostendi, Álvaro de la Bárcena Arganí, está siendo investigado por el caso. Bueno, eso está actualmente en un trámite judicial. El Partido Socialista tan pronto tuvo conocimiento, actuó de manera contundente y en el caso de Bernardo Fuentes fue destituido, se fue obligado a dimitir inmediatamente como diputado. Las personas que estaban investigadas, los que realmente estaban en la trama, no eran cargos políticos y en el caso del viceconsejero, pues evidentemente, bueno, está en esa fase de investigación y tendrán que hablar la justicia, pero nosotros estamos tranquilos, ¿no? Una vez que se han visto los expedientes, de que se ha actuado de la forma que se ha tenido que actuar y sobre todo, mucho se decía de que si se intentaba, se hablaba, se negociaba, se intentaba llegar a algún tipo de acuerdo, se intentaba captar, pero no ha habido nada, ¿no? Es decir, aquí hemos estado con una serie de personas que no hacían honor al puesto que estaban representando y que intentaron de alguna forma burlar los filtros que tiene la comunidad autónoma, conjunto de funcionarios y funcionarias que componen la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y no consiguieron ninguna ayuda ni nada por el estilo. Por lo tanto, tenemos tranquilidad plena. Ya, una curiosidad política, señor Balbuena. ¿Se sienten ustedes en el Partido Socialista traicionados por Casimiro Curbelo, la agrupación socialista de La Gomera? ¿Esperaban ustedes el fracaso de Román Rodríguez y la caída de Noemí Santana? Circunstancias que evidentemente han acabado con el poder del PSOE en Canarias. En Canarias, ¿no? En la pérdida del poder en el gobierno regional. En Tenerife tenemos las mayorías de los ayuntamientos. En el gobierno me refiero. En Gran Canaria gobernamos en cabildos y tenemos el ayuntamiento de Las Palmas. En el gobierno, haber perdido el gobierno ha sido un palo, ninguno lo esperaba. Yo no esperaba estar sentado hoy aquí porque he sido designado senador autonómico, sino a lo mejor estar sentado hablando de cuál iba a ser los próximos 4 años en las políticas de transición ecológica. Nadie lo esperábamos. El que dijese que lo esperábamos no es verdad, no está haciendo honor a la verdad. No esperábamos el descalabro de Podemos, que perdió los 4 diputados por una operación bien articulada de división en torno a Alberto Rodríguez en la isla de Tenerife, por cierto. Paradoja de la vida. El mismo Alberto Rodríguez, al que algunos medios de comunicación le dieron bombo y platillo en las campañas locales, electorales, en las campañas municipales, en estas últimas campañas, que era el mismo candidato hace 2 meses, estaba desaparecido. Por lo tanto, está claro que había un efecto de intentar dividir el voto y así se consiguió. Si Podemos hubiese ido unido, nuestros datos que hubiese obtenido en torno a 3-4 diputados. Si Alberto Rodríguez no hubiese hecho esta aventura, que no le ha servido para nada. Está diciendo que algunos sectores, algunos medios o sectores de Coalición Canaria Partido Popular trataron de utilizar la figura de Alberto Rodríguez para dinamitar, en este caso a Podemos, y que el PSOE perdiese el gobierno. Y no solo eso, sino que además el electorado
en estas últimas elecciones, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, le quitó los apoyos. Le quitó los apoyos porque con buena parte de simpatizantes de Podemos tenían claro que en estas elecciones iban a ir al voto útil. El voto útil fue el Partido Socialista. Por lo tanto, castigaron la aventura en solitario de Alberto Rodríguez, que al final, si no hay gobierno de progreso en Canarias, tiene un nombre y apellido, y ese nombre es Alberto Rodríguez, no tiene otro. Sin embargo, señor Balbuena, si se analizan los resultados, no es tan claro que el hecho de que Alberto Rodríguez fuera por libre supusiera un batacazo. Hubo un cuestionamiento bastante continuado de la labor que estaba haciendo Noemí Santana al frente de la Consejería de Derechos Sociales en aquel entonces, y sí que es verdad que yo creo que hubo un desgaste en ese sentido y que quizás desde Presidencia del Gobierno no se supo ver que quizás la labor era mejorable en ese sentido, ¿no? Y sí que es verdad que una vez pusieron a Marta Arocha en la consejería, las cosas mejoraron. ¿No hacen en ese sentido un poco de autocrítica pensando que esa labor le pasó factura a Podemos también en las urnas? Sí. Haciendo un balance del resultado, insisto, hagan los números, ¿no? Y sumen los votos de Drago con los de Podemos en las últimas elecciones y supongan que son un solo partido para que vean cuál es el resultado de diputados a nivel autonómico. El Gobierno de Canarias responde de forma solidaria de sus éxitos y de las cosas que han quedado pendientes por hacer. Por lo tanto, yo no quiero entender que existe un fracaso en la gestión de Noemí, todo lo contrario, ¿no? Hemos visto cómo las listas de dependencia han bajado de forma considerable. Bien es cierto que la incorporación de Marta Arocha fue un vuelco importante, pero el número incluso de personas que tenían derecho a recibir algún tipo de ayuda se ha incrementado de forma notable. Y no es lo que decía, y nos sentimos orgullosos de ello, y explico lo que significa ese orgullo. Evidentemente no nos sentimos orgullosos de que tengamos una población que necesita pedir ayuda. Nos sentimos orgullosos porque esas personas tenían derecho a una ayuda, estaban en una lista de espera y no se les daba. Por lo tanto, se ha incrementado el número de personas beneficiarias, que el objetivo es que se pueda reducir. Por lo tanto, yo creo que la gestión en política social ha sido buena. Al final, todos podemos coincidir en mayor o menor grado, pero creo que en mayor grado que éramos 4 partidos los que conformaban el pacto. Por cierto, no nos sentimos traicionados por la agrupación socialista Comera, es otra elección y por lo tanto ellos defienden sus intereses. Ahí no le veo ningún tipo de problema, pero al final el partido que ostenta la presidencia de Gobierno de Canarias, de un cabildo, un ayuntamiento, la alcaldía, siempre tiene un plus, y la realidad que ese plus se ha traducido en que este partido, liderado por Ángel Víctor Torres, ese gobierno liderado por un presidente llamado Ángel Víctor Torres, obtuvo 20.000 votos más que en las últimas elecciones. Clavijo obtuvo 40.000 votos menos y, paradoja de la vida, está gobernando quien en una lista autonómica, donde directamente vota a quien quiere ser el presidente, fue el tercero más votado, ¿no? El segundo más votado fue Manolo Domínguez. Por lo tanto, entendemos que el Partido Socialista ha ganado las elecciones, estamos orgullosos de haberlas ganado, se ha conformado otra mayoría en el Parlamento, legítima, no le quitamos legitimidad, criticamos evidentemente las acciones que han venido desarrollando, donde, bueno, desaparece la Dirección General encargada de la Agenda 2030 y se incrementan un 30% los cargos, que nos va a costar a todos los canarios y las canarias 2 millones de euros al año. En fin, eso es lo único que nosotros entendemos. Por lo tanto, estoy convencido que, porque al final, si no, Noemí no hubiese salido diputada. Ya ha salido diputada. Es decir, esas son las paradojas de la vida, ¿no? Es decir, en una circunscripción exclusivamente de Las Palmas, Podemos ha estado fuerte. En la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, Podemos esto ha estado mal. ¿Por qué? Porque yo creo que el votante de izquierda, el votante de Podemos, ha castigado el que no tengamos un gobierno de progreso en Canarias por culpa exclusivamente de esas aventuras personales, sin pensar en los intereses de Canarios, de Alberto Rodríguez. Si Alberto Rodríguez no hubiese hecho esta aventura, estoy convencido que hoy no estaría aquí sentado porque he sido designado senador autonómico, sino que estaría sentado
porque estaríamos hablando de los próximos 4 años al frente de la Consejería de Transición. Usted, señor Balbuena, que es un hombre sincero, creo que es sincero. Usted, cuando leyó esta noticia, sinceramente, ¿qué se le pasó por la cabeza? El gobierno da a Julio Cruz un cargo en Venezuela 2 días antes del 23 de julio. El ejecutivo de Sánchez le nombra supuestamente a dedo consejero de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones en Caracas. Percibirá, según esa noticia, un complemento salarial de 22.799 euros. ¿Usted cree que esto es correcto? Se ha venido haciendo así en todos los cargos que han ocupado ese puesto de manera histórica. Por lo tanto, bueno, algunos se han hecho eco porque es Julio Cruz, pero siempre ha tenido algún tipo de representación. Ahora el actual representante es alguien que también ha sido responsable político en la Isla del Hierro. Por lo tanto, no le veo ningún tipo de inconveniente. El complemento es lo que está tasado en el propio boletín y por lo tanto no hay nada distinto, ¿no? Es algo de una esos circunstancia puestos. especial, porque Julio Cruz lo han intentado colocar en el Ayuntamiento de La Laguna con cierta polémica, luego primero previo paso a Santa Cruz de Tenerife, una circunstancia especial, vamos. Sí, que por eso requiere notoriedad o noticia, vamos. Pero también pido que sea notorio, insisto, el 30% de cargos más que hay en el Gobierno de Canarias, por lo tanto, que son igual de legítimos en un caso y en otro, ¿no? Por lo tanto, bueno, tiene notoriedad. Evidentemente estamos hablando de alguien que ha sido secretario de organización del Partido Socialista en Canarias, que tiene una valía extraordinaria y yo lo más que puedo hacer dentro de esa sinceridad, porque yo cuando ha habido algún tipo de acción dentro del propio partido que no veía, lo he dicho con claridad. Por lo tanto, aquí también lo digo con claridad. Les deseo evidentemente todas las suertes a Julio Cruz en una tarea que no va a ser sencilla a partir del 1 de septiembre en un país con muchos canarios y canarias que no lo están pasando especialmente bien. Señor Balbuena, lo ha repetido en varias ocasiones. Hoy está aquí sentado no como consejero de Transición Ecológica, sino como senador propuesto para representar a Canarias en el Senado por la Cámara Autonómica, a propuesta del PSOE. ¿Qué crees que puedes aportar desde tu experiencia y desde tu conocimiento al Senado? Está claro que en materia ambiental creo que un conocimiento amplio, ¿no? Para defender las distintas medidas que el Gobierno de España va a seguir desplegando en los próximos años si se logra conformar una mayoría de progreso, y por lo tanto va a ser necesario ir desmintiendo todas y cada uno de los bulos y mentiras que estoy seguro que los senadores y senadoras del Partido Popular intentarán lanzar desde el estrado. Por lo tanto, evidentemente, una acción importante en materia de acción climática y defensa de la lucha contra el mayor reto que tiene la humanidad en este siglo que ya está afrontando su segundo cuarto. Y seguidamente, pues evidentemente, una defensa a ultranza de los intereses de Canarias y sobre todo de los intereses del Partido Socialista Canario. No van a ser pocas las ocasiones que tengamos que tener interlocución con el Gobierno. Algunas hemos dejado iniciadas en nuestro mandato. Por ejemplo, ese conflicto que tenemos con el Ministerio de Transición Ecológica sobre las competencias de costas, que estoy convencido que al final Canarias ganará. O, por ejemplo, esa situación especial en materia normativa que tiene que tener el sistema eléctrico en Canarias. Pero después hablamos también del REF, ¿no? de seguir consolidando un instrumento vital para Canarias como es su régimen económico y fiscal. Y a partir de ahí, pues, el seguir defendiendo las particularidades que tiene que Canarias cada vez que se diseñen políticas desde el Gobierno de España, con la lealtad absoluta a ese Gobierno de España. En el caso de que se conforme esa mayoría de progreso, pues evidentemente ahondando en la defensa de las medidas que pongamos sobre la mesa, y si no se conforma ese Gobierno de progreso, pues evidentemente también una tarea que va a ser complicada, ¿no? Que es frenar las intentonas de la derecha del desmantelamiento del Estado de Derecho que tanto nos ha costado alcanzar. Pero estoy convencido que va a ser lo primero, no lo segundo. Señor Balbuena, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos y responder a las preguntas de mis compañeros en directo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oscar, María Jesús, con el ex consejero me cuesta porque nombrábamos mucho a Balbuena y cada vez además que te veíamos participar estabas, y ahora lo haces en calidad de
candidato propuesto al Senado. Ya senador, ya. Ya senador. Ya. Se aprobó en el Parlamento hoy. Sí. Como yo no sé la terminología y los protocolos. Ya me llegó el acta. Sí. Ya. Rápido. Bienvenido, la estamos celebrando aquí en Mírame. Los medios digitales. Bueno. Hace que todo llegue rápido. Pues miren, yo quiero despedir este programa con la compañera que estaba junto a mi lado y que me ha ayudado en este programa que se despide. Vente por acá. Que se despide. Este programa que se despide de la emisión por este canal y que ahora solamente van a poder ver por el canal autonómico de Mírame Televisión. Quiero decir que Mírame es una televisión de oportunidades y esta cosa que me acompaña, esta mujercita tan grande, pequeñita pero grandísima, enorme, llegó a Mírame Canarias ¿hace cuánto tiempo? 1 año. 1 año. ¿Cómo llegaste? Con las prácticas de la facultad. Bueno, y ya es la compañera que lleva la corresponsalía de la Isla del Hierro. Nos encanta dar oportunidades. Hoy casi apadrinada por Óscar y amadrinada por María Jesús. Ha estado en esta mesa un poquitito nerviosa, pero a nosotros nos gusta hacer televisión y experimentar con gente que merece la pena y que tiene talento, y tú lo tienes. Así que quiero darte las gracias, bienvenida. Mañana toca estar aquí en el Hierro contigo, ¿no? Exactamente, yo quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado desde Mírame, desde el principio. Se me ha dado la oportunidad de salir en directo, aún sin tener experiencia, de poder también participar en ruedas de prensa, en la elaboración de los programas como el Canarias 8 o los diversos programas como el de ahora, el Canarias al día, la tertulia. Y además me siento muy orgullosa de poder llevar esa responsabilidad de ser la corresponsal del Hierro en el canal de Mírame Televisión, y con la llegada de este nuevo canal autonómico que podrá ofrecer esos contenidos de calidad y podré contar esas historias que tienen todos los habitantes de la Isla del Hierro. Yo es que me encanta verla, me encanta mirarla, y créanme que es un halo de buena persona, de honestidad, de búsqueda de la noticia, del rigor en nuestra modesta redacción de noticias. Miren, nos despedimos, Óscar, nos despedimos, Balbuena, senador, mucho éxito. Su éxito será el éxito de las islas. Nos despedimos, María Jesús, anunciándoles que el martes a las 8 de la mañana, cada día, pero el martes especialmente, aparecerá un indicativo diciendo: son las 8 de la mañana, las 9 en la península, 1 hora más en la península. Arranca una nueva jornada y arranca la programación de Mírame Canarias. Y justo tras ese indicativo sonará cada día a las 8 de la mañana el himno de nuestra comunidad, para recordarnos que nuestro objetivo cada día será cohesionar a las Islas Canarias. Así que el martes no empezamos, continuamos una aventura que iniciamos hace 20 años por la comunicación en las Islas Canarias, y que los protagonistas al final son ustedes. Así que, de corazón, gracias. Nos vemos en el canal autonómico de Mírame Canarias. Canarias al día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.